¿Te has preguntado alguna vez por qué Estados Unidos es tan próspero y desde México para abajo todos los pueblos están sumergidos en la pobreza, la explotación y la corrupción? Yo no entendía cómo, siendo América un continente tan rico en recursos naturales, no teníamos una vida abundante. ¿Qué nos había hecho perder el respeto por nosotros mismos, obligándonos a vivir en una profunda miseria social? Todo esto era causado únicamente por los malos gobiernos y los políticos corruptos. La realidad es que esta pobreza moral tiene un origen muy oscuro, que permaneció oculto durante más de 5 siglos en la historia. Y que generacionalmente se ha mantenido como una maldición escondida de la que no hemos sido conscientes hasta ahora. Probablemente hemos escuchado que cuando España nos conquistó, envió barcos llenos de ladrones, liberados de las cárceles, para saquear las tierras del nuevo continente. Nada más lejos de la verdad. Sabíamos que América fue fundado con derramamiento de sangre, pero descubrimos que la historia escondía que no solo era sangre indígena, sino también judía. Muchas son las historias documentadas a lo largo de los siglos de los atropellos cometidos por la Iglesia Católica a las comunidades judías, en todos los lugares donde extendió su poder. Esto es la razón del por qué la Iglesia Católica, en la época actual, se vio en la necesidad de revisar ciertos pasajes de su historia, para reconocer ante el mundo sus errores y pedir disculpas. En el nuevo continente, dominado por el clero y el imperio español, surgió un desprecio tan fuerte hacia los judíos que fue reconocido en 1992 durante la celebración del 5º centenario de la llegada de los europeos a América. El rey Juan Carlos I de España, en representación de su país, y el Papa Juan Pablo II, en representación de la Iglesia Católica, pidieron perdón públicamente a los judíos por los atropellos cometidos contra su pueblo. El rey Juan Carlos pidió perdón por la expulsión 500 años atrás de los judíos sefardíes de España y por todo el dolor y la tragedia que esto les causó. El Papa lamentó la persecución histórica hecha por la Iglesia Católica contra el pueblo de Israel y pidió perdón por el silencio cómplice de la Iglesia durante la matanza de los judíos a mano de los nazis y por el dolor de este pueblo. En 1998, el Papa Juan Pablo II abre los archivos de la Inquisición española para revisar los errores cometidos en contra del pueblo judío. Y en el año 2000, y como parte del jubileo, el Papa Juan Pablo II, en un acto de valentía, pide perdón públicamente al pueblo judío por los atropellos cometidos históricamente por la Iglesia Católica Romana en su contra. La persecución, el desprecio, los actos de hostilidad y sobre todo por el silencio cómplice mantenido por las autoridades católicas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler realizaba el exterminio del pueblo judío. Más tarde, el Papa viaja a Israel y allí pidió perdón nuevamente por el dolor causado por las autoridades católicas en contra del pueblo judío. Revisando la historia, encontramos la información que faltaba para entender este lamentable y doloroso evento. Un hecho tan grave que llevó a un líder religioso mundial a pedir públicamente perdón a Dios. La cacería del pueblo judío en los inicios de la conquista de América. En el 2004, el Papa Juan Pablo II, en una carta dirigida al cardenal Roger Echegaray, presidente del Comité para el Gran Jubileo del año 2000, le dice: la oración que dirigí entonces a Dios contiene los motivos de una petición de perdón
que es válida tanto para los dramas ligados a la Inquisición como para las heridas en la memoria que han provocado. Desde 1492 hasta la era moderna, los judíos que llegaban a Hispanoamérica escondían sus raíces hasta que sus rasgos físicos lo delataban, porque al ser descubiertos enfrentaban el rechazo de la gente que los veía como indeseables. Formaban colonias prósperas que llegaban a ser autosuficientes, gracias a su sentido de unidad como pueblo y a su habilidad innata para los negocios. Pero el rechazo siempre estaba presente por las enseñanzas de la Iglesia Católica, que los acusaba de ser enemigos de Dios y una amenaza para los demás. La decisión de Juan Pablo II de abrir estos archivos nos llevó a descubrir lo que la historia había ocultado por siglos: un escenario de injusticia, violencia, maldad y crimen. España había dado un paso terrible para su destino 500 años atrás. La persecución y genocidio contra los herederos de Abraham les trajo como consecuencia recibir la maldición que está en Génesis capítulo 12, versículo 3, para todos los que se declaran enemigos del pueblo de Israel. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La respuesta de Isaac Abravanel al edicto de expulsión de los judíos de España del 31 de marzo de 1492 lo dice todo. Así como se nos ha mostrado nuestra debilidad, su nación sufrirá la fuerza de un desequilibrio al que vuestras mercedes han dado comienzo. Por centurias futuras vuestros descendientes pagarán por los errores de ahora. Vuestras mercedes verán que la nación se transformará en una nación de conquistadores que buscan oro y riquezas, viven por la espada y reinan con puño de acero. Y al mismo tiempo os convertiréis en una nación de iletrados. Vuestras instituciones de conocimiento, amedrentadas por el progreso herético de extrañas ideas de tierras distintas y otras gentes, no serán respetadas. En el curso del tiempo, el nombre tan admirado de España se convertirá en un susurro entre las naciones. España, que siempre ha sido pobre e ignorante. España, la nación que mostró tanta promesa y que ha completado tan poco. Y entonces algún día España se preguntará a sí misma: ¿qué ha sido de nosotros? ¿Por qué somos el hazmerreír entre las naciones? Y los españoles de esos días mirarán al pasado para ver por qué sucedió esto. Y aquellos que son honestos señalarán este día y esta época de la misma manera que cuando esta nación se inició. Y la causa de su decadencia no mostrará a nadie más que a sus reverenciados soberanos católicos, Fernando e Isabel, conquistadores de los moros, expulsores de los judíos, fundadores de la Inquisición y destructores de inquisitivas mentes de los españoles. Palabras proféticas que se cumplieron al pie de la letra a lo largo de la historia. Ahora todo estaba claro. El edicto de expulsión de los judíos fue la llave que abrió las puertas a una avalancha de terror, tortura y muerte, de la que nosotros, los latinoamericanos, fuimos parte sin saberlo. Esta realidad confesaba una injusticia que nos arrastró a recibir una condena que se pudo evitar si hubiéramos escuchado la advertencia divina de Génesis capítulo 12, versículo 3, de cuidar y bendecir al pueblo judío. Latinoamérica recibió las consecuencias de esta maldición. Esta es la razón por la que generacionalmente hemos sido víctimas de la miseria, el robo y la corrupción, y la historia ha permanecido como fiel testigo.
realmente increíble. ¿Qué opinas? Soy Nevi Gómez.